y comentarios de los principales hechos ocurridos, tanto en el plano nacional como en el plano internacional. Bueno, iniciemos con los principales titulares de la prensa digital. Abinader dice, pronto informará nombres de nuevos funcionarios. Bueno, el presidente Luis Abinader dijo que este lunes, que pronto informará sobre los nombramientos de su segundo periodo de gobierno, que empezará a partir del 16 de agosto. Vamos a esperar entonces los tweets. Ubican el lugar donde se cree está senderista desaparecida. Los organismos han ubicado este lunes en la tarde el lugar donde posiblemente se encuentre a Trinidad de la Cruz, de 51 años, la senderista que desapareció el sábado. Abinader inaugura local batallón del Ejército y centro de migración. El presidente Luis Abinader entregó este lunes las remozadas instalaciones militares del 10º Batallón de Infantería Francisco A. Salcedo en la frontera. La ONU condena bombardeos Rusia a Ucrania que dejan 30 muertos. Oh, mira la ONU condenando los bombardeos de Rusia a Ucrania, pero el genocidio de Israel en Palestina no dice nada. Así sí es bueno. Xi Jinping pide crear condiciones para diálogo entre Rusia y Ucrania. Cuba afirma desarticuló plan terrorista organizado desde Estados Unidos. Cuba desarticuló un plan terrorista organizado y financiado desde Estados Unidos, anunció el Ministerio de Interior en un comunicado publicado el domingo. Colegio de Abogados de la República Dominicana hace observaciones al Código Penal. El Colegio de Abogados de la República Dominicana, CAD, depositó en la Cámara de Diputados una propuesta para mejorar y perfilar un nuevo Código Penal acorde con nuestra realidad. Bueno, hay dos colegios de abogados, uno de los dos. En La Vega, 4 muertos deja balacera en el sector Los Pomos. 4 personas resultaron muertas en una balacera cerca de un centro de venta de bebidas alcohólicas en el sector Los Pomos de La Vega. En Providence imponen 210 años a dominicano que mató a otro. Condenan a 20 años de prisión un haitiano por violar a mujer. El segundo tribunal colegiado de Santo Domingo Este y Norte condenó a 20 años de prisión a un haitiano que entró a una vivienda y violó sexualmente a una mujer. $20 años de prisión a un policía por matar civil que grababa requisa. El segundo tribunal colegiado de Santo Domingo Este condenó a 20 años de prisión a un cabo de la Policía Nacional que en medio de un patrullaje mató de varios disparos a un civil que grababa una pesquisa. En Santiago la policía dice muerte de presunto delincuente fue por riña.
Ocupan otros 469 paquetes de cocaína en las costas de Baní. Y Finius entiende, reformas para que el país avance son necesarias. Dime con quién anda y te diré quién eres. Danilo ve, en República Dominicana hay degradación. Dice PLD, enfrentará al gobierno. Oye, Danilo dice que en la República Dominicana hay degradación. Danilo Medina, ex presidente de la República y presidente del opositor Partido de la Liberación Dominicana, PLD, declaró que en los últimos años la sociedad dominicana ha presentado una profunda degradación de la calidad de vida. Advierte, reforma constitucional requiere aprobación de 70 leyes. Abel Martínez exhorta militancia del PLD a trabajar con unidad. Mariotti reafirma compromiso del PLD al futuro trabajo partidario. Paliza dice al PRM, el poder sin humildad carece de propósito. En Estados Unidos, los republicanos piden a médico Biden haga público diagnósticos. En Francia, la izquierda y Macron dan sorpresa en las legislativas. Estados Unidos, encuesta revela Michelle Obama derrotaría a Donald Trump. Bueno. Y bancarizar es patria. Banreserva abre más de 1,000 cuentas en Higüey. Embajadora de los Estados Unidos deja Madrid con una excelente relación bilateral. Bueno, esos son los principales titulares de la prensa digital. Miren, hay una gran discusión ahora con el proyecto de Código Penal de la República Dominicana. Nosotros tenemos un Código Penal que tiene más de 200 años y que tiene más de 20 años dando vuelta en el Congreso. Oiga bien, más de 20 años dando vuelta en el Congreso. Yo en otras ocasiones he comentado la situación del proyecto de Código Penal, porque aquí hay mucha gente de la que tiene voz y voto, gente de la que ejerce presión, no solamente presión social, sino incluso gente que hace presión sobre los poderes, porque tienen poder. Y entonces, esas personas, esos grupos políticos y esos grupos económicos, no están interesados en que la República Dominicana tenga un código penal que esté acorde con el contexto social en el que nosotros estamos viviendo. Y eso es bueno que la gente lo entienda, porque a veces la gente evidentemente nos confunden, porque hay una cultura de la población dominicana, y no es en la República Dominicana, es una cultura planetaria, de que las cosas que se dicen en los periódicos y las cosas que se dicen en los medios de comunicación, esas cosas son palabra de Dios. Eso es así porque yo lo escuché en televisión o lo leí en el periódico, y ahora a eso se le añade, a eso se le agrega el problema de las famosas redes sociales. En esas redes sociales, más del 90% de las informaciones son informaciones chatarra que no responden a la verdad. Cosas que cada quien publica ahí de acuerdo a sus intereses, de acuerdo a la visión que tenga sobre un tema determinado. Y entonces,
esa situación del proyecto de Código Penal, que ya nosotros tenemos más de 20 años en esa discusión, en los últimos años la discusión se ha recrudecido porque ha estado en el tapete. Ustedes recordarán que incluso ese proyecto fue aprobado, pero el presidente no lo promulgó. Porque aquí hay gente que, repito, no quiere un código penal actualizado. Y entonces se están valiendo ahora de las contradicciones y de la visión que tienen las iglesias con relación a las tres causales, al problema del aborto. Y evidentemente que ese es el punto focal, ese es el punto nodal de la discusión y de las razones por las que no se aprueba el proyecto de Código Penal. Evidentemente, actualmente el Senado de la República acaba de aprobar una versión de ese código, de ese proyecto de Código Penal de la República Dominicana. Y entonces, eso ha traído como consecuencia que haya una discusión. Pero yo quiero hacer un enfoque que lo he hecho en otras ocasiones y que yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo. Porque, por ejemplo, se conoció en el Senado ese proyecto de Código Penal. El Senado lo aprueba. Pero cuando sale a la luz pública lo que aprueba el Senado, entonces, evidentemente que lo que aprobó el Senado no es posible que el presidente lo pueda promulgar, porque la verdad, que ese proyecto contiene elementos que son impracticables, pero además, señores, que no están acorde con la realidad político, social y económica del país. Y quieren convertir a la República Dominicana en el único país de los 194, 95 países miembros de las Naciones Unidas, en uno de los 2, 3 países con esas estipulaciones, con esas normativas en el Código Penal. Yo no estoy de acuerdo con el aborto per se. Yo no estoy de acuerdo. Ahora bien, ¿cómo es posible que yo no voy a estar de acuerdo en que si una mujer es violada por un hermano, por el papá, por un delincuente, que tenga que parir ese muchacho? ¿Cómo es posible que se le imponga a una madre después que la ciencia ha determinado delincuente, que tenga que parir ese muchacho? ¿Cómo es posible que se le imponga a una madre después que la ciencia ha determinado que hay un feto, que si nace no va a ser viable? ¿Cómo es posible que la van a obligar a tener ese muchacho? Pero ¿cómo es posible que si hay una muchacha embarazada normal y tiene un problema y comienza a sangrar y se presenta una situación de que hay que producirle un aborto para salvarle la vida a ella? No, que se mueran los dos. Entonces, yo pienso que tenemos que ser un poco más racionales. Yo pienso que tenemos que ser un poco más humanos y dejarnos de chantaje. Porque, además, yo te voy a decir una cosa, y es lo que nosotros siempre hemos dicho aquí. Yo me pregunto, ¿por qué los diputados y senadores tienen que conocer
un proyecto de código penal sin que lo conozca la población? Pues yo me pregunto, la misma pregunta que me he hecho en reiteradas ocasiones. ¿Por qué el senador de la provincia, cuando se inició la discusión sobre ese proyecto de código penal, por qué no convocó al colegio médico, el colegio de abogados, y se sentó a hacer una discusión con esa gente, a ver qué opinaban los médicos, qué opinaban los abogados? Porque ahí hay cosas que se están planteando, que evidentemente que el 90% de la población no va a estar de acuerdo. No es verdad que la gente va a estar de acuerdo. Dice que los casos de corrupción periman a los 20 años. Usted puede robar y hacer todo lo que usted quiera. Y si como por ejemplo pasó en el gobierno del PLD, si ese código se fuera a aplicar, entonces todo el que robó en el gobierno del PLD ya no tiene nada no se le puede perseguir. ¿Por qué? Porque ya se cumplieron 20 años. Y a los 20 años los actos de corrupción pública perimen, según el código. Entonces, ese código tiene una serie de elementos que evidentemente nadie lo va a compartir. Yo quiero compartir con ustedes una reflexión de Ricardo Nieves. Máster, el video que hay de Ricardo Nieves, hazme el favor, son 2 minutos y pico, 3 minutos. Una breve reflexión que hace Ricardo Nieves sobre el problema del proyecto de... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dime. Que no se ha bajado. No está bien, yo lo omito. De todas formas, señores, lo que nosotros creemos y lo que nosotros le pedimos a nuestros legisladores es simplemente que traigan el proyecto, que nos permitan a los médicos, a los abogados, a los ingenieros, una discusión, leerlo y discutir y decir, mira, yo no estoy de acuerdo con esto por esto, y hacerles estas observaciones, porque ahí está planteando también en el proyecto de código penal, que no hay violación si no hay penetración. Así tú puedes llevarte una muchacha para un motel y puedes hacerle de todas las cosas del mundo, y si no hay penetración, entonces no hay ninguna sanción porque no hay violación. Miren, si ese código el presidente lo promulga con todas esas falencias, mire, yo pienso que va a ser el primer gran tropezón de la segunda gestión del presidente Luis Abinader. Y el presidente, en este caso, porque ese código, por más que traten de acelerarlo, yo no pienso que va a estar, lo van a poder aprobar en esta legislatura, que es lo que se pretende. Quieren sancocharlo. Y ustedes vieron, no soy yo que lo estoy diciendo, todos ustedes son testigos de declaraciones de varios senadores que han dicho que no, que ellos levantaron la mano, pero que ellos no leyeron ese proyecto de código. Usted tiene que respetar o no la decisión de un legislador, sea buena o sea mala. Bueno, pero yo pienso que es un acto de sinceridad decir, yo lo aprobé, pero yo no lo leí. Como siempre sucede, y es la primera vez. Si aquí la inmensa mayoría de los proyectos que van al Congreso simplemente lo someten y más si va del Poder Ejecutivo, lo someten y bueno, y levanté la mano y ya voté y salí de eso. Pero la gente ni lo lee, porque una de las razones por la que no se socializa, por la que no se democratizan las discusiones que se hacen en el Congreso, evidentemente que todo el mundo sabe cuál es las limitaciones de nuestros legisladores.
pero ellos también deben sincerizarse. Pero además, señores, si usted tiene algunas limitaciones, por ejemplo, porque usted sea ingeniero agrónomo, porque usted sea médico, o porque usted sea ingeniero civil, y si usted es ingeniero civil, usted no tiene que conocer de leyes. Bueno, pero si tú, ese proyecto de Congreso, tú lo traes y te buscas 4 o 5 abogados, amigos tuyos, y 3 o 4 médicos, y le dicen, señores, miren, yo quiero que ustedes lean eso, y en la semana que viene habilitemos 2 o 3 horas para que hagamos una discusión del punto de vista que ustedes tienen sobre eso. ¿Ustedes no creen que esa persona, en el momento que se vaya a discutir el proyecto en el Congreso, no va a estar en mejores condiciones de fijar posiciones que vayan en beneficio de la mayoría de la población? Evidentemente que sí, evidentemente que sí. Entonces, nosotros vamos a seguir insistiendo desde este espacio, vamos a seguir insistiendo, porque esta no es ni la primera, ni la segunda, ni la quinta, ni la séptima, ni la 10ª vez que nosotros nos pronunciamos en esa dirección, para que en este caso que se está tratando, el problema del proyecto de Código Penal, se democratice la discusión, se socialice, y que los legisladores, cuando me refiero a los legisladores, el senador y los diputados, señores, convoquen el colegio de abogados, convoquen el colegio médico. Si ustedes quieren, convoquen 2 o 3 personas de la dirección de la Asociación Dominicana de Profesores, del CODIA. Y usted dirá, bueno, pero ¿y qué tiene que ver un ingeniero con un...? Bueno, pero es una opinión, y en el CODIA hay muchísima gente que lee y que tira páginas para la izquierda, y que le interesaría participar en una discusión, en una reunión. Pero eso mismo sucede con los médicos, eso mismo sucede con los abogados. A nosotros nos gustaría, por lo menos en términos particular, a mí me gustaría que me mire, aquí tiene el proyecto, léalo, vamos a ver cuáles son los puntos que ustedes entienden que se deben discutir o que se deben hacer algunas modificaciones. ¿Cuáles son las investigaciones, los levantamientos que se han hecho sobre tal o cual caso? Pero yo pienso que un día las cosas comenzarán a cambiar. Un día comenzarán a cambiar. Y a lo mejor un día nosotros tenemos legisladores que entienden que no deben solamente ellos conocer las cosas, sino que las debemos conocer todos. Y aunque ellos son nuestros representantes, pero no le hemos dado un poder extensivo para que nos representen y decidan todo, que nos den alguna oportunidad de nosotros fijar algunas posiciones, la gente común, ordinaria del pueblo. Señores, con su anuencia, vamos a una pausa y no se vayan, que en breve regresamos. Continuamos con su programa Visión RD. Miren, me dice el máster que le llegó el video que yo le dije de Ricardo Nieves, y yo quiero compartir con ustedes algunos señalamientos que hizo el doctor Ricardo Nieves al proyecto de Código Penal y el punto de vista que él tiene. Veamos. Oiga lo que aprobó el PRM. Señora, el que cree en político de este país le tiene un altar levantado a Satanás. Oigan esto.
Artículo 14. Las iglesias están eximidas de responsabilidad. El que oculta, protege y encubre a un agresor de cualquier índole, no le pasa nada. Ni tampoco podrá ser demandada la institución en el área que ocurra. Oiga, cuando es todo lo contrario en el mundo, se está destapando cada día más y tienen que pagar y son perseguidas civilmente como personas jurídicas, morales. Ah, no, aquí al revés, para atrás. Oigan el cambio. Segundo, el artículo 123, oiga lo que dice, no sanciona la violencia ejercida de padres y tutores contra niños. Usted puede darle pela. ¿Tú sabes lo que significa eso? No es que tú lo corrijas o no, es que tú le estás abriendo las puertas a un grupo de salvajes donde aquí se han hecho estudios y el 63% cree que la violencia corrige. Y hay gente que le quema la mano a los niños y le da con un cable eléctrico y le da con una correa que lo deja destrozado. No es a usted y a mí que tenemos un poquito de cordura y aunque le demos con un calizo, una pelita, sabemos dónde no debemos llegar. Es que usted le está abriendo la puerta a una ignorancia que ha creído que la crueldad y el salvajismo es una forma de corrección y disciplina. No piensan los legisladores, o están locos o bebieron algo. Es decir, que disciplina es golpear. Oiga qué legisladores, oiga qué tolete de legisladores tiene ese PRM aquí. Artículo 134. Si no hay penetración sexual, no hay violación. Te pueden hacer de todo, desnudarte, marcarte, hacerte mil cosas, chuparte, ponerte a hacer sexo oral. Pero eso no es violación. Pueden haber 4, 5, 10 maneras de agresión sexual. Pero si no hay penetración con el órgano, no hay violación. Oiga, qué barbaridad. Pero algunos utilizan manos, dedos, objetos, algunos enfermos. Entonces va a haber una duda. Oigan, ¿qué cerebro tienen estos turpenes? Artículo 185. Bueno, discriminación por orientación sexual, el hecho de ser de otra orientación sexual. Te pueden, por ejemplo, votar por eso, por una orientación. Yo conozco un caso de un joven que lo votaron donde yo trabajaba y yo fui y me reuní con el dueño. Y ahí está un gran profesional hoy de las sociales y del arte. Lo querían quitar porque era gay y yo lo protegí. Recuerdo ese caso, no voy a decir dónde para no exponerlo. Según el 302, el uso excesivo y irracional de la fuerza policial o militar que resulte en golpe, herida, incapacidad permanente, se sanciona con 2 años de prisión. A usted lo agarra un policía y lo masacra a palo, o un guardia, una patrulla por ahí, actos de barbarie, lo arrastran, lo masacran, máximo, incluso lo dejan con una lesión. Máximo de la pena, 2 años. Todo lo contrario a lo que pasa en el mundo. Pero déjeme decirle más de estos turpenes. Por ejemplo, si una gente queda ciega, paralítica, con un dedo que no puede usarlo, una lesión permanente, 2 años. Artículo 303. Esto es una aberración, una esquizofrenia, una paranoia, una psicosis. Esto es una sociopatía jurídica. Oigan esto. Superado en toda América Latina, superado en el mundo, ya decidido en nuestro país por el Tribunal Constitucional. Oigan lo que dicen los turpenes. Jurisdicción privilegiada a los militares. Es decir, se da un hecho entre militares o entre militar y un civil. Los militares van a aplicar su propio código y va a concurrir al ámbito militar. Por ejemplo, una mujer guardia, una señora militar, es objeto de una ofensa, a una agresión sexual o de acoso. Ella tiene que ir al tribunal militar. Ay, para que la juzguen los superiores. ¡Qué estupidez! O estaban locos, o bebieron una sustancia, o son sinvergüenza. Pero óigame, esa vaina está superado hace tiempo. Y yo voy a traer esa vaina otra vez. Del atraso, de la caverna. Esa vaina de los militares superado en todo el mundo. 328. Prescriptibilidad de la corrupción.
El que roba el patrimonio público a los 20 años no tiene que rendir cuenta. Usted robó, si pasó 2 décadas, ya está limpio todo. En el mundo entero no prescribe, en el mundo civilizado. Si usted le robó al pueblo, al Estado, usted puede ser perseguido en 100 años, Estados Unidos, Argentina, parte de Europa. Aquí no, ya a los 20 años usted lavó todo. No podrá ser sometido a la justicia. Artículo 187. 130. Protección de la víctima. Y por ahí María se va. Miren, por eso que nosotros ratificamos el punto de vista que manifestábamos anteriormente. Yo pienso que el presidente debe tener mucho cuidado con 2 cosas. La primera, tener cuidado porque esto se quiere acelerar. El propósito es acelerarlo para que el presidente lo promulgue con todas esas falencias que hemos señalado, pero que lo promulgue aprobado en esta legislatura. Entonces el presidente tiene que tener mucho cuidado con eso. Pero además, presidente, tiene que tener mucho cuidado si sucede lo contrario. Es decir, que el código no se conozca en esta legislatura y se deje para discutirlo el nuevo Congreso. Pero resulta que eso también tiene un problema para el PRM y para el presidente. ¿Por qué? Bueno, porque resulta que en la Cámara de Diputados el gobierno tiene mayoría absoluta, pero en el Senado tiene más que mayoría absoluta. Y cualquier cosa mala que salga de ese proyecto de código convertido en código penal de la República Dominicana después de más de 200 años, eso se le va a pegar evidentemente que al PRM y al presidente, y no van a poder decir que no, porque no van a poder decir que los diputados de la Fuerza del Pueblo, los diputados del PLD, no, esos se pueden quedar o se pueden retirar, eso pueden levantar las manos o no levantarla. No tienen ningún tipo de decisión porque el gobierno tiene evidentemente que la mayoría. Entonces, en ese sentido, tienen que ser muy, pero muy cuidadosos, muy cuidadosos. Miren, hay un tema que está muy de moda y es la famosa Agenda 2030. La famosa Agenda 2030, eso está siendo promovido y financiado por organismos internacionales, algunos con relaciones muy cercanas a la ONU y otra muy relacionada con las embajadas de los Estados Unidos y la Unión Europea, porque hay una modalidad, no, hay una visión de la vida en la sociedad occidental en la que se tiene el propósito de ir destruyendo los valores que sirven de fundamento a la sociedad y a la familia, pero además tienen el propósito de ir aislando, desacreditando, desvalorizando no solamente a la familia, sino a los seres humanos. Y para eso cuentan con un elemento muy determinante
que es el avance tecnológico. Como ya hoy en día los robots son capaces de hacer muchas de las actividades laborales que puede hacer o que hace un ser humano, entonces se comienza a querer convertir el ser humano como en un residuo, en algo que no tiene mucha importancia, mucho valor. Y entonces, dentro de ese contexto, dentro de esa visión, se pretende iniciar formalizando que los géneros no existen, que cuando nace un niño no es ni varón ni es hembra, que todo va a depender de lo que él quiera o de lo que se le pueda enseñar. Y entonces se facilita, se aplaude la degradación de la sociedad, la depravación, la degeneración, y entonces seguimos convirtiendo a esta sociedad en algo que no tiene nada que ver con valores, que no tiene nada que ver con solidaridad, que no tiene nada que ver con eso, sino que mientras más depravado, más degenerado usted es, entonces más valor usted tiene. Y eso tú puedes verlo incluso en las redes sociales. ¿Quiénes son los que tienen miles, millones de seguidores? Los más depravados, los más degenerados. Y entonces la sociedad ha ido tomando un rumbo que es muy, muy peligroso. Y los viejos, los con mentalidad atrasadas, tenemos que hacer algún aporte para tratar de limitar esa situación, de contener esa situación. Yo quiero que ustedes vean la opinión que tiene un periodista de Santo Domingo, un amigo que hace opinión a través de uno de los principales programas del país, y yo quiero que ustedes vean el punto de vista que él tiene. Máster, colócame el último de los videitos que te envié para que ustedes vean la opinión que tiene este amigo sobre esa situación y la preocupación que está manifestando. Porque esas son de las cosas que no podemos seguir viéndola con la indiferencia que la población la sigue viendo. Hay que ponerle atención a estas situaciones. Adelante, Máster. Yo no soy homofóbico, ni me meto en las decisiones de los adultos. ¿Usted prefiere tener como pareja una mujer siendo mujer? ¿Usted prefiere tener un hombre como pareja siendo hombre? Ese es su derecho, es su vida. A mí eso no me molesta. Lo que así a mí me molesta es que usted quiera a mis hijos, a mis niños, decirle que eso es algo normal. Decirle que mi niña, que son niñas, no nacieron mujeres, que si ellas quieren cambiarse de sexo pueden hacerlo. Mire, coño, esa aberración, el país que lo quiera hacer y que lo esté promoviendo, que lo haga en su cultura, que los países que están promoviendo eso, que son las grandes potencias, se están viendo los resultantes de esas agendas. Han desconstruido la familia, han destruido la sociedad. Y esos grandes países, aunque son potencias económicas, tienen los cimientos de barro, porque su afán desmedido por el dinero se han olvidado de la parte más fundamental, que es la parte humana. Y lo que tienen es un reguero de depravado, desaprensivo, de ciudadanos locos que consumen drogas, que hacen orgías, y eso ha deconstruido la dinámica normal de la sociedad, al punto que llegará un momento que ni siquiera tendrán recursos humanos para ser competitivos, porque nada de eso es fortuito. Cada vez los robots van a ocupar los empleos y las posiciones de los humanos, porque lo que han convertido al humano es en una basura. Nosotros como sociedad cristiana, conservadora, no podemos tolerar ese tipo de vainas. Esta sociedad tiene que levantarse, y si en el gobierno hay agendas o
complicidades para promover esas agendas, entonces este gobierno hay que darle leña. Hay una marcada, interesada y decidida agenda en la que ellos no escatiman esfuerzos, espacios ni recursos para terminar de imponer la voluntad de quienes quieren imponer esa agenda. ¿Por qué demonios ustedes tienen el derecho sobre mis hijas, sobre mis hijos, de querer meterle en la cabeza a niños una mentalidad de que supuestamente usted no nace ni hombre ni mujer? Oiga esta vaina. Esa que ustedes ven ahí es parte del equipo de salud pública, de que en una charla grupal de género y equidad, y mire lo que dice la unidad 1 en la pizarra: hombre o mujer no nacen, se hacen. Una construcción social del género y las identidades. Eso fue una unidad de salud pública dando una charla en una escuela. El ministro de salud, yo sé, ministro, que eso está por encima de usted. Ahora, si usted es un hombre responsable, como me consta que lo es, usted al menos durante su gestión, usted debe parar ese programa de charlas y decirle que usted no se quiere echar una vaina, que se la lleven por donde Miyagi, que la den por otro lado, pero que no utilicen su gestión para usted prestarse a seguir promoviendo esa maldita agenda. Lo que son esas agendas y toda esa vaina de los haitianos aquí, el descontrol y el desbordamiento que hay aquí. Coño, este pueblo tiene que levantarse. Hoy no vamos a quedar callados, permitiendo que nos destruyan el país, nos destruyan los pocos recursos que nos han costado tanto construir, y también que nos desnaturalicen los niños, que nos los tendencien, que nos los coman, que nos acaben también a nosotros. Que eso no es propio de nosotros, de los dominicanos. Eso puede ser propio de Estados Unidos, de Inglaterra, de Europa, pero eso no es de aquí. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que permitir que esa vaina llegue aquí? Miren, es el punto de vista de ese amigo. Yo, en términos particulares, yo no creo que soy un retrógrada, pero tampoco soy una gente de que con una mentalidad avanzada. Yo reconozco que soy conservador, vamos a decir, pero es que hay cosas que se caen de la mata, como dice la gente. Pues yo te voy a decir una cosa. ¿Por qué tiene que hacerse una caminata, una concentración del orgullo gay? Mire, si usted es gay, o si usted es lesbiana, o si usted lo que sea, usted tiene todo el derecho de ser lo que usted quiera. Usted tiene todo el derecho de hacer con su cuerpo lo que usted quiera, siempre y cuando lo haga en un lugar que no sea visible, donde usted no esté violentando alguna norma de la sociedad. Pero yo nunca he visto a una persona, a un heterosexual, a una gente normal, yo nunca lo he visto ni queriendo imponerle, ni queriendo, yendo a medio, ni en la calle diciendo, no, yo soy esto, yo soy lo otro. Pero resulta que ahora los gays, las lesbianas, no se conforman con ellos ser lo que son. Ser en su casa, y que si se quieren mudar juntos, que se muden juntos y que hagan todo lo que quieran. Eso no es ningún problema. Ahora, usted no puede, ni puede pretender que usted tiene que convencerme a mí de que quien está bien, quien está haciendo lo normal, es usted. Que yo soy heterosexual, entonces soy el que tú eres equivocado, y que las cosas que yo estoy haciendo no son las que yo debo de hacer. Miren, esa es una lucha, eso es una situación muy difícil, porque es extremadamente, prácticamente imposible que puedan convencer a una gente. Señores, si nosotros nacemos viendo la naturaleza, viendo la gallina, el gallo, la vaca, el toro, el perro, la perra, el gato, la gata, y que para reproducirse, para la continuación de la humanidad, es necesario, es obligatorio, es indispensable
que nosotros sigamos las normas, las reglas de la naturaleza. Y no me va nadie a convencer a mí y a muy poca gente de que no, tú estás equivocado. El que está en lo correcto, el que está haciendo lo correcto soy yo, que me casé con un hombre, o yo que me casé con otra mujer, o yo que era hombre y me convertí en mujer, o yo que era mujer y me convertí en hombre. Usted tiene todo el derecho, repito, de hacer lo que usted quiera y de hacer con su cuerpo lo que usted quiera. Ahora, usted no puede a mis hijos, a los hijos de mi vecino, a los hijos de mis hermanos que están en la escuela, que están en la universidad, usted no puede decirle que porque están siguiendo la norma de la naturaleza humana, y no solamente de la naturaleza humana, sino de la naturaleza animal, vamos a decir, entonces que tú estés equivocado, que el que tiene la razón soy yo. Entonces, yo pienso que los amigos de la Agenda 2030 y los amigos que están sirviéndole a esos organismos internacionales para promover, porque evidentemente no lo hacen gratis, ese no es un convencimiento. Esa señora que sale ahí dando esa conferencia, esa charla en la escuela, diciendo que los hombres y las mujeres no nacen, sino que se hacen. Ella no es verdad que ella está convencida de lo que está diciendo. Ella le están pagando, y le están pagando bien para ella decir esas cosas, porque lo que están convencidos son lo que lo están haciendo, pero no el que lo está propagando, porque esos son organismos internacionales que pagan muy bien. Pero repito, el objetivo fundamental de esa política es simplemente corromper, degradar, devaluar al ser humano como ente de la sociedad. Pero además, eso no solamente degrada, corrompe, aniquila al ser humano en términos individuales, sino que eso también corrompe, destruye, aísla, dispersa la familia. Y entonces eso tiene un impacto en la sociedad. Y usted dirá, bueno, ¿y por qué? Porque el que vive inmerso en esas visiones de la supuesta modernidad, esa gente no piensa en los problemas sociales, esa gente no piensa en qué va a pasar ahora en Francia después de las elecciones que se celebraron ayer, que dicho sea de paso hay un cúmulo de informaciones cruzadas que tú no sabes lo que es verdad y es mentira. Y entonces la gente solamente se preocupa por vivir en ese mundo que crea, en ese mundo ficticio. Y a eso es parte de la agenda, además de corromper, degradar y aniquilar el valor de los seres humanos. Señores, se nos terminó el tiempo. Agradecer su sintonía e invitarles para que mañana estén nuevamente con nosotros. Hasta mañana.